Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Les saludo cordialmente, hermanos de Iglesia Misión Unida Remolino, y esperando que se encuentren bien con la ayuda de Dios, junto a sus familias. Eh, Quiero saludarles cordialmente y ya a mitad de semana poder compartir con ustedes también una palabra. Por supuesto que estuvimos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y también la muerte, su vida, su ministerio, y también así también celebramos su resurrección, que Él resucitó al tercer día y él vive y está con nosotros. Y siéntanse bendecidos de parte del Señor de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa para todos los creyentes, que no estamos solos. Él es nuestro mediador entre Dios, y Él intercede por cada uno de nosotros y está también obrando en estos tiempos, ya este 2026. Jesucristo no ha cambiado y es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Así que después de haber dicho esto, quiero también compartir con ustedes una palabra que nos anima también a seguir adelante, nos anima a dar de nosotros, a sí mismo, como nuestro Señor Jesucristo dio de su vida y se entregó. Nosotros debemos de tener también esa misma actitud. Y Él nos dejó ese ejemplo, que se hizo siervo, estando en una condición de Dios, ¿cierto? Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente a la muerte de cruz. Y con respecto a la ofrenda especial y acción de gracias, quiero compartir con ustedes también una palabra. Aquí nos habla en 2 Corintios 8 en adelante, nos habla acerca de la ofrenda a los santos. Bueno, nosotros cada año que hacemos esta colecta, esta acción de gracia, es para bendecir a los demás, es para dar de nosotros, ¿cierto? Eh, Devolver también lo que el Señor nos ha dado a nosotros, que Dios nos ha bendecido a cada una de las familias. Y Dios ha sido bueno también con nosotros. Y por eso que Dios ama también al dador alegre. Y en esta palabra, el apóstol Pablo habla de la ofrenda a los santos. ¿Quién eran los santos? No eran aquellos canonizados como lo dice la Iglesia Católica, sino que él llamaba santos a todos los creyentes en Jesucristo, tanto como judíos y como gentiles. Y él siempre estaba motivado a dar, a entregarse, y motivaba también a los demás hermanos, donde él, en estos 3 viajes misioneros que él hizo, enseñó también que nosotros debemos de tener ese corazón así como Dios nos dio. Dios es un Dios bondadoso que no se mide en dar. Y para nosotros también debemos de tener esa actitud de dar sin medida, de dar sin, ¿cierto? Sin esperar nada. Y de diferentes formas. Podemos dar de nuestro dinero, podemos dar de nuestro tiempo, podemos ayudar a otros con alguna acción, podemos orar también por aquellos que están sufriendo. Eh, esta, este don no tiene un límite. Así que quiero compartir con ustedes esta palabra. Nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Podemos ver que se dirigen los hermanos de Corintio, pero dando el ejemplo de los macedonios. Aquella visión que también
tuvo Pablo en Hechos, ¿cierto? Donde vio esta visión de un varón macedonio que se le acerca y que le pide que pase a verlos allá. Entonces vemos que el Espíritu Santo es que guía nuestras vidas, guió la vida también del apóstol Pablo. Y él da un ejemplo aquí, y que la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, estas iglesias que estaban en el norte de Grecia, se puede decir, eh, y que ellos fueron caritativos, aunque eran una iglesia, se puede decir, campesina. Ellos también quisieron participar de esta ofrenda a los santos, y que nos dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos fueron transformados por el Evangelio. Su vida fue cambiada. Y cuando llega el Evangelio, produce eso, que nosotros buscamos servir, buscamos el dar, buscamos la generosidad. Y que Dios nos ayude, ¿cierto?, a ser aún más generosos, a dar sin remordimiento, sin pena, sino que debemos hacerlo con alegría. Así que nos dice en el versículo 3, nos dice también, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Qué tremendo, ¿cierto? Ellos dieron mucho más allá de sus fuerzas. Querían participar, querían bendecir a las iglesias allá en Jerusalén. Y esta misma idea, esta misma actitud también debe haber en nosotros, en que cuando se pide una ofrenda, cuando se pide ayudar, se pide ir, se pide actuar, tiene que haber esa actitud en nosotros, tiene que haber un cambio, sabiendo que nosotros debemos entregarnos. Y qué mejor con el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Nos dice pidiéndonos con mucho más ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Ellos primeramente, ¿cierto?, pidieron con mucho ruego que se les considerase para participar en esta ofrenda a los santos. Porque primeramente, nos dice Pablo, que ellos se entregaron al Señor. Y qué hermoso, hermano, cuando hay una iglesia que es entregada al Señor. Cuando hay una iglesia entregada también al servicio de los demás. Y esto es también, y luego a nosotros por la voluntad de Dios también. Ellos sintieron de parte del Señor el liderazgo que estaba también con el apóstol Pablo, que era la voluntad de Dios que ellos participasen también en esta ofrenda. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. También Pablo le deja la responsabilidad a este líder, a Tito, que él culmine esta obra que había comenzado ya hace tiempo. Y él y Pablo le da este empujoncito, lo ayuda, lo anima, ¿cierto? Posiblemente Tito era un joven un poco tímido, un poco callado, pero tenía ese llamado también a liderar. Y el Señor nos anima a nosotros también.
por medio de su palabra. Y también quiere animarnos como iglesia para poder bendecir a los demás. También nos habla, en el versículo 7 nos dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Aquí habla también que esta iglesia abundaba no tan solo a lo mejor las riquezas, sino que había un corazón caritativo. Abundaba la fe, que es muy importante para nuestra vida. La palabra del Señor también es muy importante. En ciencia también. Es bueno que haya palabra de ciencia también para las iglesias. Palabra de conocimiento, de sabiduría. Y en toda solicitud también ellos eran solícitos también en realizar cada una de las cosas. Y especialmente abunda la gracia. Eso también debe abundar en nosotros, la gracia del Señor, este don, este regalo no merecido, también debe estar en nosotros. Y la palabra del Señor también nos dice que debemos dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y es así el Evangelio. El Evangelio, por supuesto que nosotros no vamos por lo social, sino que el Evangelio va acompañado de todas estas bendiciones, de todas estas riquezas espirituales, también, por supuesto, de lo material. Nosotros debemos orar, interceder, pero también debemos actuar de diferentes formas. Así que en el versículo 9 nos dice también, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Qué tremendo, ¿cierto? Imaginar que nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre por nosotros, para hacernos ricos, ¿cierto? Ricos en estas bendiciones espirituales. Su palabra nos dice, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces nosotros también debemos de buscar las cosas de Dios. Por supuesto, no esperando que el Señor nos va a dar por medio de eso, sino que nosotros lo hacemos siendo obedientes a la palabra del Señor, siendo solícitos también, y Él va a ir añadiendo, ¿cierto?, algunas cosas que son suficientes para nosotros. También es siempre pensar de que Dios nos da lo que para nosotros es suficiente. Cada individuo, cada creyente es diferente. Y Dios les da, ¿cierto? También de acuerdo a lo que nosotros creemos en nuestro corazón. Si le tenemos fe al Señor, si confiamos en Él, que Él nos va a bendecir, aunque nosotros nos despojemos de algunas cosas, Él siempre va a estar dispuesto a bendecirnos. Y más adelante también, ya para ir concluyendo, en el capítulo 9, versículo 5 en adelante, también una palabra muy importante. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra. Pablo también exhortó a los corintios para que no por exigencia prepararan esta ofrenda, sino como generosidad. El Evangelio causa eso en nuestras vidas, causa eso en nuestros corazones.
eh, nos impacta, nos conmueve también a ser generosos, a dar muchas veces en lo poco que nosotros tenemos también podemos bendecir a los demás. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es una ley, ¿cierto?, espiritual, que se cumple también. Nosotros debemos ser generosos. Si sembramos generosamente, también nosotros, de alguna manera, Dios va a retribuir lo que nosotros hagamos acá en la tierra. Debemos de tener esa generosidad tal como Dios la tiene. Dios tiene una generosidad tremenda con cada uno de nosotros. Sin ir más allá, recordamos los años 80, 90, en donde había mucha escasez de diferentes cosas, tanto físicas como materiales. Pero llegó el Evangelio, y el Evangelio no llegó solo. Recordemos eso también. El Evangelio llegó muchas veces con ayuda, primeramente con el amor, ¿cierto?, del Señor. Envió hermanos misioneros, hermanas misioneras también, que yo tuve el privilegio de conocer por allá por el año 85, aproximadamente 90 por ahí. Y el Evangelio no llegó solo. Primeramente llegó también la fe. Y eso nos conmovió a nosotros. Y eso nos anima también el ejemplo de otros hermanos, otras hermanas de aquellos tiempos que se conmovieron también con las necesidades que habían en esos años. Y ahora a nosotros nos corresponde, ¿cierto?, dar ese ejemplo, retribuirle a Dios primeramente agradeciéndole por todas las bendiciones que nosotros hemos recibido, eh, y de alguna manera también, por supuesto, debemos ser luz a los demás, luz a los inconversos muchas veces. Pero la palabra primeramente nos habla de que debemos de ayudar a nuestros hermanos en la fe. Y para concluir, nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué tremendo versículo, ¿cierto? Nosotros debemos no dar con tristeza, pero sí debemos de dar de generosidad y con alegría. También nosotros debemos de alegrarnos cuando alguien recibe una bendición. Yo me alegro y me gozo cuando alguien recibe una bendición o está de cumpleaños o recibe un regalo. Me alegro también. Y esa actitud también debe estar en nosotros. Eh, y el mejor regalo para nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Él vino, se encarnó, vino a hacerse hombre, 100% hombre y 100% Dios. Y Él también quiere bendecirnos, quiere animarnos para que podamos participar en esta ofrenda a los santos. Y por último, también queremos que usted pueda traer lo que usted ya sabe que tiene que traer. Esta bendición que nosotros recibimos muchas veces por nuestro trabajo, pero también usted, si no puede hacerlo, puede traer 1 kilo de alimento no perecible. También queremos ayudar a nuestros hermanos de Puente 7. Queremos participar también en esta
colecta que se está haciendo desde el directorio, y queremos bendecirlos a ellos también. Como iglesia siempre queremos bendecir a los puntos misioneros. Ya lo hemos hecho en la cordillera, lo hemos hecho en la costa, y así también tanto como en nuestro alrededor, y también apoyar esta labor que se está haciendo allá en la octava región, Florida. Así que los dejo con esa palabra, hermanos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde esta semana, y tengamos ese corazón de generosidad, ese corazón de entrega, para poder bendecir a los demás. Así que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.